Hola, soy Rogelio Consejo y en este video quiero hablar de la relación entre voltaje o tensión eléctrica, la intensidad o el amperaje de una corriente eléctrica y la resistencia del material por el que pasa. Y realmente son tres elementos que están conectados, porque siempre que estamos hablando de una tensión, obviamente en el momento en que tenemos una tensión, si conocemos la resistencia a través de la cual estamos aplicando esa tensión, vamos a conocer la intensidad con la cual pasa la corriente eléctrica a través de ese material. Eh, en ese sentido están muy conectados. Si conocemos dos de ellos, podemos tener el otro. Y de hecho, pues realmente, si conocemos, por ejemplo, en un circuito cuál es la tensión y conocemos cuál es la intensidad, muy fácilmente vamos a tener la resistencia de ese circuito, porque están íntimamente ligadas. ¿Y qué son estas características? Bueno, si tú, sin entrar demasiado en detalles, si tú tienes un modelo, un átomo, si te imaginas un átomo, ese átomo tiene un núcleo que tiene cargas positivas y tiene alrededor cargas negativas que se llaman electrones, y esas cargas negativas, algunas de ellas tienen la capacidad de cambiar de átomo, ¿ok? Entonces tienes un átomo con electrones alrededor, que tienes un centro, y electrones que digamos que se mueven alrededor del átomo, como una especie de sistema solar, que es una simplificación y es un modelo muy burdo, pero que sirve para entender cómo funciona. Y cuando tú tienes un electrón que puede brincar, una carga negativa que puede brincar de un átomo a otro, se le llama un electrón libre. Cuando tú tienes un material compuesto de muchos electrones libres, o sea, un material en donde hay muchos electrones que pueden moverse fácilmente de un átomo a otro, si tú aplicas una cierta carga eléctrica de un lado o si tienes una cierta diferencia de tensión, o sea, si tú tienes una diferencia en las cargas que hay de un lado y del otro lado, mientras más conductor sea ese material, más van a tener tendencia los electrones a moverse en la dirección que tú les estás imponiendo. Es muy similar a un imán. Un imán ejerce una cierta fuerza y pues si tú tienes, por ejemplo, vamos a imaginar que tuvieras un imán sobre un material con mucha fricción. Si tú acercas otro imán, que fuera, digamos que acercas un polo similar, lo va a empujar, pero si hay mucha fricción va a tener dificultad para moverse. Por el contrario, si hay poca fricción, tú acercas otro imán y se va a mover fácilmente. Entonces son maneras burdas de entenderlo, pero hasta cierto punto creo que, por lo menos personalmente, es lo que más me ha ayudado. Y entonces, en ese sentido, ¿qué es la tensión? La tensión, por definición, es la fuerza que se genera, la, mm, sí, la atracción que se hace por carga, ¿ok? Si tú tienes una cierta cantidad de cargas, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los imanes, si tú tienes dos imanes de un cierto tamaño y los acercas, la fuerza con la que se repelen o con la que se atraen es más fuerte. Y podemos decir que la tensión es más fuerte, porque hay una misma carga, pero con una tendencia más grande a desplazarse. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la tensión. Que lo que quiere decir es que si yo tengo una cierta cantidad de cargas negativas de un lado y tengo una cierta cantidad de cargas positivas de un lado, a mayor tensión, con una misma cantidad de electrones o de cargas negativas y de cargas positivas, más va a haber tendencia a que se muevan de un lado a otro los electrones, a que vayan de lo negativo hacia las cargas positivas, que se alejen de las cargas negativas y vayan. Como si tuvieras montones de pequeños imanes negativos, polos negativos, y de un lado tuvieras un montón de polos positivos y del otro lado donde están los imanes estuvieran muchos imanes negativos, habría una tendencia a ir desde los imanes negativos hacia los imanes positivos. Bueno, aunque es una simplificación. Y entonces, cuando lo visualizamos de esta manera, podemos empezar a ver que mientras más se pueden mover los electrones, hay una menor resistencia. Y esto está dado tanto por el material como por la superficie, bueno, el área de corte del material. O sea, si tú tienes un cable de este grosor, obviamente pueden pasar muchísimos más electrones a través que si tú tienes un cable muy fino. Y para el mismo material, pues a una mayor área vas a tener una menor resistencia porque obviamente pueden pasar más. Es como si tú te imaginas muchísima gente que tiene que pasar por un túnel. Mientras más grande es el túnel, más rápidamente puede pasar. Lo que nos lleva entonces a la definición de intensidad, que es qué tantas cargas están pasando por segundo a través de una sección de ese conductor.
que vendría siendo, volviendo al ejemplo del túnel, si tú tienes un montón de personas que tratan de pasar, ¿qué tanta gente pasa en un cierto tiempo a través de un punto de tu túnel? Y obviamente mientras más grueso sea el túnel, mientras más gente quepa al mismo tiempo a través del túnel, vas a tener mucha más gente que pase al mismo tiempo con una misma diferencia de tensión, que en este caso, si lo vamos a ver con la metáfora de las personas, es si tienes mucha gente aquí que tiene muchas ganas de venir para este otro lado, tienes una gran diferencia de tensión. Y mientras más grande sea el túnel, menor resistencia tiene, y por lo tanto más gente puede pasar al mismo tiempo, y siempre y cuando hayan, porque si la gente no tiene ganas de moverse, por más que haya un túnel, tampoco se va a mover. Entonces, si no hay resistencia, pero tampoco hay un diferencial de cargas, si es la misma carga en ambos puntos, no va a haber un movimiento de los electrones, no va a haber una circulación de la electricidad, no va a haber este fenómeno del circuito eléctrico que funciona, sino que no va a hacer nada porque no hay ninguna carga que esté haciendo que los electrones se muevan, independientemente de que tengas muy poca resistencia. Del otro lado, si tienes una carga muy fuerte, tienes una tensión muy fuerte, tienes mucha gente que se quiere mover de un lado para el otro, pero tienes también una resistencia muy grande, puede que no sea posible. Imagínate que tienes muchísima gente que quiere ir de aquí para acá, pero el túnel no deja pasar ni siquiera a una sola persona. Es tan estrecho que no cabe ni una persona. ¿Qué pasa? Que no hay un movimiento y entonces la intensidad no hay. ¿Ok? Que de hecho, pues podemos más o menos verlo en el caso de un rayo, ¿no? Que también en forma muy burda podemos verlo que cuando hay una cierta resistencia en el aire y entre la Tierra y las nubes, o entre la Tierra y las partes más altas del cielo, hay una cierta resistencia, y cuando las cargas eléctricas empiezan a juntarse, de electricidad estática en este caso, y que son suficientes para que la atracción que hay entre las cargas que hay en el cielo y las cargas que hay en la Tierra sea suficientemente grande para romper o para superar la resistencia que hay en el aire, en esa distancia de aire, en ese material. Cuando tenemos suficiente tensión para lograr hacer que haya una cierta intensidad que baje, tenemos un rayo que parece que rompe en cierta manera, porque lo que está haciendo es como si tuvieras precisamente mucha gente que quiere moverse y hubiera tantas ganas de atravesar el túnel que terminaran por pasar, ¿no? Y obviamente no pueden pasar todos al mismo tiempo y hasta cierto punto es algo como muy violento. Pero bueno, entonces, hablando ya matemáticamente, porque esto fue un poquito como a nivel entendiendo qué es lo que sucede, cuál es la relación entre la intensidad, la tensión y la resistencia. Pero hablando en un sentido un poquito más matemático, de un modelo más matemático, pues la forma en la que se expresa es U igual a IR, que quiere decir que la intensidad de la tensión en un circuito dado, o entre dos puntos dado, es igual a la intensidad que pasa, de la cantidad de cargas que pasan por segundo, multiplicado por la resistencia. O sea que la fuerza o el trabajo por tensión, por carga, el trabajo por carga es igual a la cantidad de cargas que pasan por la resistencia. Lo que quiere decir que mientras mayor sea la resistencia, para una misma tensión, para una misma diferencia de cargas, a mayor resistencia va a haber menos paso de cargas, se va a haber menos corriente. De la misma manera, si mantenemos la resistencia fija pero movemos la tensión, a mayor tensión va a haber más intensidad, a mayor voltaje va a haber más amperaje con una resistencia fija, y a menor tensión va a haber menor intensidad, todo dentro de los límites de funcionamiento de cada componente. Y de la misma manera, si mantenemos la intensidad constante, si tenemos una mayor tensión, quiere decir que hay una menor resistencia. Y si tenemos una intensidad constante, perdón, si tenemos una mayor tensión, es de que tenemos una mayor resistencia. Y si tenemos una menor tensión, para esa misma intensidad es que hay una menor resistencia. Porque no necesitas tanta diferencia de cargas para que haya esa misma intensidad, ese mismo paso de electricidad, esa misma corriente, esa misma cantidad de corriente. Y para dar una última metáfora que también es muy usada, que es la del agua, mientras más diferencia hay, si tú tienes dos tambos de agua conectados por un tubo, mientras más diferencia de altura hay entre ambos, más tendencia hay para que el agua vaya de un lado para otro. De la misma manera, mientras más grueso es el tubo, más fácil es que vaya más agua. Y entonces el voltaje que es esa diferencia de altura
que hace que el agua, en este caso el agua quiera ir de un lado para otro, y la resistencia es el inverso de la sección del tubo por el que pasa. O sea, mientras más pequeño, mayor resistencia, y mientras más grande, menor resistencia. Y la intensidad es la cantidad de agua que pasa. Y como puedes darte cuenta, en un sistema así, las tres partes están íntimamente ligadas. Porque al final de cuentas, siempre que tú tengas una tensión, vas a tener obviamente un cierto material o materiales a través de los cuales estás pasando midiendo esa tensión, estás pasándola a través de un conductor, tal vez de varios componentes, es la tensión entre dos puntos. ¿Okay? Y hay ciertos materiales que hay entre esa tensión, y esos materiales tienen una cierta resistencia, lo que implica que existe una cierta intensidad de paso de cargas entre ellos. A veces la resistencia es tan grande que no existe, o que prácticamente es nula el paso de las cargas, que es cuando hablamos de un material resistente, de un material aislante, con una resistencia muy alta. A veces es prácticamente, es muy fácil hacer que pasen las cargas, y con un mínimo de diferencia de tensión tenemos un montón de cargas que pasan, que es cuando tenemos un material muy conductor. Y existen también materiales que tienen un poquito las dos características, que incluso pueden comportarse en ciertas condiciones como conductores y en ciertas condiciones como aislantes, que son los que se conocen como semiconductores, y que permiten, pues, por ejemplo, entre otras cosas, las computadoras modernas, los transistores, por ejemplo. Y bueno, para más o menos cerrar el tema, entonces, ¿cuál es la relación entre tensión, intensidad y resistencia? Y es que para una tensión dada, para una diferencia de cargas dada, o más bien para una fuerza dada que tenemos entre dos cargas diferentes, para una intensidad con la cual dos cargas tienden tendencia a ir una hacia la otra, para un voltaje dado, a mayor resistencia va a haber un menor paso de electricidad. O sea, mientras el material tenga menos tendencia a dejar que los electrones se muevan de un lado a otro, va a haber menor paso de corriente. Y por el otro lado, a menor resistencia, mientras más fácil sea para un electrón pasar de un átomo a otro átomo, va a haber mucho más paso de corriente. ¿Ok? Y bueno, espero que haya sido más o menos claro. Traté de dar como toda mi explicación un poquito de cómo yo lo entiendo. Y bueno, espero que sea útil. Hasta pronto.